Vamos a comenzar el webinar de queratitis bacteriana. Debemos recordar que en la queratitis bacteriana y las úlceras bacterianas, la úlcera corneal infecciosa se debe a proliferación de microorganismos. Esta inflamación va asociada a destrucción del tejido corneal, como observamos en este slide, este infiltrado corneal. La úlcera bacteriana se debe a una proliferación bacteriana más inflamación, siendo la invasión bacteriana la más frecuente. Sobre todo en los hospitales que estos webinars van dedicados a ellos, debemos recordar que estos son urgencias oftalmológicas por las secuelas graves que estas producen. La queratitis bacteriana es una infección aguda o crónica, puede ser transitoria o recurrente, con predilección variable o en la córnea marginal o central. Y la causa más común de ulceración supurativa de la córnea y rara vez ocurre en un ojo normal. En la epidemiología, lo que nosotros revisamos en Estados Unidos, hay un estimado de 30.000 úlceras bacterianas anualmente en los Estados Unidos. El germen más común es el Staphylococcus y el gran negativo es la Pseudomonas. Es una de las causas más importantes de opacidad corneal y es la segunda causa de ceguera legal alrededor del mundo. También en la epidemiología es muy importante recordar que de 10 a 30 personas por cada 100.000 usuarios de lentes de contacto desarrollan o puede desarrollar una queratitis microbiana anualmente en las estadísticas que se revisaron en los Estados Unidos. En los países en desarrollo, la queratitis bacteriana generalmente es causada por trauma. Ocasionalmente, la queratitis bacteriana puede ser severa o refractaria y en algunos casos requiere cirugía. En la epidemiología, en los Estados Unidos, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa. En los países en desarrollo tenemos que tomar en cuenta el Streptococcus pneumoniae, la Pseudomonas y el estafilococo. En estudios que nosotros realizamos en los últimos 5 años aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad, el germen más frecuente fue el Staphylococcus epidermidis. Debemos recordar entonces también lo que es la flora ocular normal. La colonización bacteriana del margen del párpado y la conjuntiva, generalmente está el Staphylococcus epidermidis como el más frecuente, el Staphylococcus aureus como el segundo, y los microscopios corinobacterios y toda la lista que observamos ahí. A mí me gusta siempre presentar este slide porque esta fundación, lo que es Proctor Foundation, es la que a nivel de las queratitis tiene las estadísticas más importantes a nivel mundial. En una revisión que ellos realizaron desde 1976 a 1999 sobre 1.121 úlceras, 38% de esta queratitis fueron cultivos positivos y de estos el 59% eran gram positivo y 31% gram negativo, 8% hongo y 3% acantoamido. En la fisiopatología debemos recordar que todos estos factores pueden afectar la barrera de defensa a nivel de la córnea. Y que estos microorganismos sobrepasan esta barrera, se adhieren a los defectos epiteliales con la unión de glicocálices y adhesión de los receptores en la superficie ocular. Esto produce una activación de la defensa celular y humoral. Hay factores de necrosis, dilatación de los vasos y acceso de los polimorfonucleares al film lagrimal y al limbo. Debemos tomar en cuenta en los factores endógenos en el cual los desórdenes palpebrales como entropión, ectropión, blefaritis y lagoftalmo
pueden afectar y causar la keratitis con úlceras bacterianas, los desórdenes corneales como queratopatía herpética, queratopatía neurotrófica por exposición, los desórdenes conjuntivales como tracoma, Stevens-Johnson, pérfido, desórdenes de las lágrimas, hiposecreción, dactiocistitis, factores sistémicos como alcoholismo, diabetes, afección inmune, desnutrición, debemos tomarlo en cuenta que puede ser predisponente para la causa de keratitis bacteriana. Entonces, como hemos realizado en otras oportunidades, vamos a ir combinando el caso que nos enviaron de la doctora María Alejandra Rojas del Hospital Universitario de los Andes con la presentación de keratitis bacteriana. Esta es una paciente femenina de 62 años, domicilio lejano, que el motivo de consulta en el H-ULA fue una sensación de cuerpo extraño y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, de 3 días de evolución. Entre los antecedentes de importancia, es una paciente diabético tipo 2, 8 años de evolución, insulino dependiente y sin tratamiento desde hace 5 días. Si los médicos del hospital universitario quieren hacer algún comentario, lo pueden escribir. Entonces, siguiendo la dinámica de la presentación, en las úlceras bacterianas, los factores exógenos que podemos mencionar son la administración de agentes inmunosupresores, tópicos o sistémicos, y el uso de lentes de contacto, especialmente el uso prolongado de lentes blancas. La keratitis bacteriana usualmente solo se desarrolla cuando las defensas oculares han sido comprometidas y hay casos como la gonorrea o con la meningitis que son capaces de penetrar el epitelio corneal normal, usualmente en asociación con conjuntivitis severa. Volviendo otra vez al caso de que nos mandan del H-ULA, entonces era una paciente de 62 años, diabética, y cuando es evaluada ya por el servicio de oftalmología del H-ULA, el ojo derecho no percibe luz y en el ojo izquierdo cuenta dedos. Ellos observan una lesión blanca amarillenta de 3 por 2 milímetros en el área paracentral inferonasal de bordes poco definidos, presenta hipopión de 2 milímetros, una hiperemia conjuntival moderada, los cruces, una opacidad moderada del cristalino, la tensión del ojo izquierdo 15, el fondo izquierdo con retinopatía y el resto normal. Entonces, aquí ya nos deberíamos ir orientando el tipo de afectación de este paciente. Paciente de 62 años, paciente diabético, paciente que ingresó al hospital universitario y a los días es consultado porque presenta una afectación ocular. Volviendo a la presentación de keratitis bacteriana, debemos recordar que la Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo. La infección se presenta de una forma agresiva y es responsable de más del 60% de la keratitis relacionada con lentes de contacto. El Staphylococcus aureus es un gram positivo común, coagulasa positivo, de la piel y la conjuntiva, y tiende a presentar infiltrados focales bastante bien definidos, puede ser blanco o amarillo blanquecino. Y el Streptococcus pyogenes es un gram positivo común de la garganta y la vagina y del tracto respiratorio superior, y estas infecciones son a menudo muy agresivas y en los casos que yo he observado van muy relacionados con traumas, especialmente traumas vegetales. Entonces, si nosotros vamos observando que estos pudiesen ser los 3 más frecuentes, vamos a tratar de ir relacionando lo que nos envió el H-ULA, que vuelvo y repito, una paciente de 62 años, que a los 3 días presenta una infección nosocomial con características blanco-amarillento en el área paracentral de la córnea. La impresión diagnóstico del equipo de guardia, una úlcera bacteriana accesada versus úlcera micótica. Como lo comenté la vez pasada, yo creo que lo ideal es definir o si es úlcera bacteriana o si es úlcera micótica, porque de esa manera uno puede
realizar un mejor abordaje. Ante la duda, yo siempre recomiendo que lo trate como una úlcera bacteriana. La úlcera micótica siempre tiene el tiempo de hacer los diagnósticos. La úlcera bacteriana es una emergencia, en la cual ese paciente en 3 o 4 días se puede perforar. El tratamiento o la conducta que ellos tomaron fue una toma de muestra de la lesión para cultivo y antibiograma. Se le hizo para clínica laboratorio, se empezó el tratamiento con fluconazol, una gota cada 2 horas, el Vigamox, una gota cada 2 horas y un control diario. Y vuelvo y repito lo que les comenté al principio, si nosotros estamos tratando a la vez una úlcera bacteriana y una úlcera micótica, por ejemplo el fluconazol afecta mucho lo que es el epitelio corneal y puede demorar lo que es la cicatrización de esa úlcera. Si nosotros la estamos tratando solo con una monoterapia, con el Vigamox, con la moxifloxacina, y puede ser que sea nada más bacteriana, estamos más bien favoreciendo a que el paciente se recupere lo más pronto posible. Fíjate, si hay preguntas, tú me las vas diciendo. Si hay preguntas, ustedes las pueden ir comentando y yo voy a tratar de responderlas en tiempo real. Entonces, debemos tomar en cuenta en los factores de riesgo los lentes de contacto, especialmente los blandos desechables, un factor de riesgo para las úlceras, y sobre todo uno habla con los pacientes jóvenes, en el cual ellos tienen la costumbre de no tienen un buen aseo de lente de contacto, duermen con ellos, y después este tipo de pacientes se complica. Los traumatismos, incluyendo la cirugía refractiva de la SIC, se ha relacionado con micobacterias. Nosotros tuvimos una estadística importante aquí en Venezuela, en el cual en sesiones completas se presentaron infecciones por micobacterios que son en la SIC, que son de difícil manejo. Enfermedad de la superficie ocular debemos tomarla en cuenta, y otros factores como la inmunosupresión local o sistémica, como parece ser en este caso por la diabetes, y la deficiencia de la vitamina A. La clínica. Nosotros debemos tener la alerta en estos pacientes con queratitis bacteriana. Son pacientes que vienen con dolor, con fotofobia, una disminución de la agudeza visual y una congestión conjuntival. Entonces, repasando el caso que nos mandan de Mérida, la agudeza visual era no percibía luz en el ojo derecho, tenía 3 lesiones blanco-amarillentas de borde poco definido, la de mayor tamaño tenía 3x2, ubicado en el área paracentral, la segunda ubicada en la región inferior en hora 6 de 1x1.2 y la tercera en el área paracentral temporal de 1.52 y presentaba hipopión de 2 milímetros. Edema corneal generalizado y una hiperemia conjuntival. Y fue tratado con los diagnósticos de bacteriana versus endostomite de origen micótico, con fluconazol y Vigamox. En la clínica de úlcera bacteriana, volviendo a la presentación, entonces va relacionada con una secreción conjuntival, absceso corneal, una inyección ciliar, hipopión, disminución de la agudeza visual, dolor, blefaroedema, blefaroespasmo y edema palpebral. ¿Hay preguntas? Los signos en orden cronológico que debemos tomar nosotros en cuenta, estos casos pueden empezar con un defecto epitelial asociado con un infiltrado mayor, como observamos aquí. Al tiempo puede pasar una ampliación del infiltrado con un defecto epitelial, como observamos aquí, y una rápida progresión, como estamos observando aquí, con hipopión y una inflamación general que compromete toda la córnea. Y aquí se observa el limbo y conjuntivo. Aunque esta es una clasificación de 1979, todavía está vigente, que es una clasificación clásica del Dr. Dan Jones de la Proctor Foundation, y que es muy útil para los diagnósticos de úlcera bacteriana. Él la clasificó en 3 grados, dependiendo de la localización, el área, la profundidad y la inflamación que se presenta en la cámara anterior, que es lo que observamos aquí. Entonces, según Dan Jones, una grado 1 puede ser no axial, menor de 2 milímetros, son superficiales, y puede haber o no haber, y si hay una leve reacción en cámara anterior. La grado 2
es central o periférica, de 2 a 6 milímetros, puede abarcar hasta el 2/3 del estroma. Hay una moderada reacción de la cámara anterior con exudado fibrinoso. La grado 3 puede ser central o periférica, ya es mayor de 6 milímetros y se extiende al tercio interno o perforación o hipopión. A mí siempre me ha parecido muy útil esta clasificación porque me parece muy sencilla y de esa manera nos ayuda a abordar diferentes protocolos a este grupo de pacientes. Aquí vemos una infección por una queratitis por bacteria que nos mandaron de la doctora Guerrero cuando ella, del hospital de Barquisimeto. Y yo los invito a que hagan siempre estudios para que ustedes recuerden cuál es el germen más frecuente para ustedes. Y de esa manera, si no tienen acceso a un laboratorio, por ejemplo, que estén orientados a qué tipo de tratamiento se van a abordar ustedes. Entonces, los microorganismos más comunes son los cocos gram positivos, el estafilococo aureus o el estafilococo epidermides. En este orden, a veces nosotros hemos conseguido primero el estafilococo aureus en una época y últimamente el estafilococo epidermides. Entre los bacilos gram positivos, el Propionobacterium, que realmente está relacionado con lesiones de la piel. Entre los cocos gram negativos, la Haemophilus influenza. En los bacilos gram negativos, la Pseudomonas. Y Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis. Que alguien hizo un comentario, pero quiero saber quién lo hizo. Volviendo. Ellos hicieron un comentario. Dime. Que el tratamiento indicado en la emergencia depende del equipo de guardia, por lo que es importante que estos pacientes siempre lo vean un especialista de córnea y señalar a los residentes la importancia del uso de antibióticos en un principio. Sí, nos están haciendo un comentario desde Mérida de la importancia que no solo que lo vea el equipo de guardia, sino un especialista de córnea. Exacto. Y por eso yo los invito a que hagan sus protocolos, que la doctora María Alejandra Rojas me envió ayer el protocolo propuesto por ella y que me imagino que estarán utilizando ya en el Hospital Universitario de Los Andes. Entonces, volviendo al caso clínico, al ser visto por la interconsulta del especialista de córnea no hay mejoría, hay una inyección, se le realiza una inyección subconjuntival e intravítrea con vancomicina y la toma de muestra de humor acuosa y el catéter por hemocultivo. Y al día siguiente ya no hay hipopium y se utiliza vancomicina fortificada cada 2 horas. Yo quisiera hacer un comentario sobre la inyección subconjuntival. Yo tengo siempre me reserva con las inyecciones subconjuntivales. En lo posible, mientras yo pueda colocar un tratamiento tópico que tiene una mejor penetración y si el caso hay una afectación esclera, prefiero un tratamiento en combinación tópico y oral. Y lo último, por no decir que casi no lo hago o no lo hago, es la inyección conjuntival. Y el que esté colocando vancomicina, siempre, eso lo podemos discutir en los tratamientos. Ya cuando hemos evaluado durante varios días que estamos colocando una quinolona, por ejemplo, de 4ª generación y el paciente no evoluciona bien, ahí pudiésemos, pensando que es una queratitis bacteriana, ahí sí pudiésemos trabajar con una vancomicina. Entonces, recordando los microorganismos más comunes, está el estafilococo, de un germen gram positivo, pertenece a la flora ocular normal. La ocurrencia en córnea está por factores predisponentes. Hay un infiltrado de progresión rápida y reacción en cámara anterior. Generalmente yo siempre ando pensando de que en la mayoría de estas queratitis son por estafilococo. Las lesiones en córnea son redondas u ovales con infiltrados densos y bordes claros. Regresando al tratamiento del Hospital Universitario de Los Andes, le colocaron amicacina endovenosa y ocular fortificado de amicacina cada 2 horas
digamos, cada 4 horas se suspendió el fluconazol. Entonces, fíjese, nosotros empezamos, se empezó un tratamiento con fluconazol pensando que era un paciente con una micosis versus bacteriana. Era lo que yo comentaba en principio. Si tienen esa duda, por lo menos empiecen manejándolo como una bacteriana, porque el fluconazol no ayuda a la cicatrización a nivel de la córnea tóxica. Una inyección intravítrea en 3 oportunidades, la amicacina con laxo de 3 días y lubricante. Y lo otro que quería comentar es que, bueno, si estamos se empezó con la moxifloxacina, después se fue a vancomicina y después a amicacina. Yo creo que hay que tratar en los protocolos, lo que yo trato es, dependiendo la evolución del paciente, yo veo si cambio o no el tratamiento. Si a mí me va bien con la quinolona de cuarta generación, yo lo mantengo. Si ese caso va bien por 2 semanas y me ha pasado y hay una regresión, ahí paso a otro nivel de antibióticos. Pero no estarlos cambiando de una manera tan abrupta, porque uno nos confunde y no sabemos cuál de los antibióticos puede ser el que está haciendo el efecto en esta queratitis. Volviendo a los microorganismos más comunes, esta es una foto típica del estafilococo, aquí se ve el exceso. Y regresando al caso de Mérida, ellos observaron que no había mejoría del caso clínico, se toma otra muestra del catéter y se observa que es sensible a la piperacina, a la amicacina y al meropenemén. Y se mantiene el tratamiento endovenoso de amicacina y meropenemén. Y aquí está la foto en ese momento. Siendo positivo para el colon. Volviendo a la secuencia de lo que es la presentación, entonces después de estafilococo, entre los gram positivos debemos recordar el estreptococo. Va relacionado con trauma corneal previo, es una úlcera aguda, purulenta, de rápida progresión, hay compromiso estromal profundo, reacción severa en cámara anterior, y entre una de las secuelas de esta infección puede ser una perforación, una de las complicaciones más frecuentes. Es de difícil manejo esta entidad de queratitis por estreptococo. Aquí vemos un slide con una foto de un paciente con estreptococo neumonía. La pseudomonas es el germen gram negativo más común. Debemos relacionarlo con lentes de contacto. Son lesiones con progresión rápida, infiltrado estromal denso, supuración marcada, pueden llevar hasta el decimatocele, perforación. La córnea en muchos casos se ven sin acceso, con aspecto de vidrio esmerilado, y el manejo es complejo porque la progresión es muy rápida. Estos pacientes pueden ir a la perforación. Aquí estamos viendo un caso de pseudomonas. Regresando al caso clínico de Mérida, del HULA, al paciente se le da alta médica por la situación que se presentó en Venezuela en ese momento, que se dieron alta por diferentes disturbios. Se presentó una mejoría de la hiperemia y del pano, una lesión central de 3.5 a 3 milímetros, un acceso al 80%, y el paciente no refiere dolor. Y esta es la foto de ese momento. Doctor, mire, lo que sucedió en este caso clínico es que el paciente no tenía recursos económicos y al terminar las gotas con Vigamox se colocó fortificado con vancomicina, ya que no contábamos con ceftazidime. Luego ya no había cómo tratarlo y por el costo se coloca amicacina por la sensibilidad del cultivo, sabiendo que usar vancomicina sería la última opción al no mejorar el cuadro clínico. Sí, el comentario que están haciendo en Mérida, para resumirle, es la realidad de nuestro país. El paciente no conseguía la quinolona de cuarta generación, entonces por eso colocaron vancomicina y después la amicacina. Es decir, muchas de estas úlceras, inclusive a mí me está pasando, que no tiene una buena evolución
por la dificultad de conseguir los tratamientos aquí en Venezuela en este momento. Entonces, regresando a la presentación, el Mycobacterium no tuberculoso tiene una característica de una keratitis lenta y progresiva. Los casos que nosotros observamos empezaba entre el día 10 al día 14. Los casos que me tocó manejar todos fueron por la SIC y empieza un dolor severo luego de la segunda a la octava semana de colonización. El diagnóstico es difícil. Nosotros lo realizamos gracias al apoyo de uno del laboratorio que trabajaba en el Instituto Nacional de Higiene y pudimos hacer el diagnóstico. Y el manejo no tiene una respuesta adecuada. Inclusive uno le está colocando el tratamiento y uno se va desesperando porque estos pacientes no evolucionan bien. Muchos de estos casos terminaron en trasplante de córnea y realizándole yo el trasplante de córnea volvió a salir el Mycobacterium. Aquí vemos uno de los casos de una keratitis por Mycobacterium no tuberculoso. Entonces, en el diagnóstico es importante entonces la toma de muestra, puede ser el raspado corneal con la espátula de Kimura, en el cual se calcula un inóculo de bacteria debe ser entre 100 a 300 unidades de crecimiento de la flora. Se debe de bridar la capa superficial para de esta manera acceder a capas profundas y se debe de bridar tanto los bordes como el fondo de la lesión. En la recolección y procesamiento de la muestra, entonces estaría el raspado corneal. Nosotros aconsejamos como anestésico la proparacaína, que es la menos bactericida, y yo particularmente trabajo mejor, no uso la espátula de Kimura, sino el alginato de calcio. ¿Otra pregunta? Debemos rápidamente, después de tomar la muestra, que le hagan las diferentes tinciones para empezar un tratamiento rápido, en el cual nos orienta el GRAN, el Ginseng, para bacterias, esto en general, esto es para el ginseng para bacterias y hongos, el ácido alcohol para las micobacterias y la naranja acrinidia sobre todo para la acantonida. Entonces la coloración de GRAN rápidamente nos puede orientar si el paciente tiene una keratitis para GRAN positivo y GRAN negativo y así poder comenzar el tratamiento adecuado si lo tenemos. Aquí vemos uno de los casos, que es un estafilococo gran positivo. Lo de la tinción de ginseng, como le expliqué, para bacterias y hongos, también nos puede orientar. Aquí vemos uno de los casos. Y el ácido alcohol resistente nos puede orientar también para el diagnóstico de micobacterias. O sea, todo esto buscando con estas tinciones un diagnóstico rápido para un tratamiento adecuado desde el principio. También podemos tomar en cuenta en la toma de muestra la biopsia corneal. Yo la utilizo sobre todo si la infección no responde al tratamiento después del raspado. Se le hace esto lo manda a anatomía patológica y me sirve como complemento para evaluar qué tratamiento es adecuado para este paciente. En los cultivos, recordar que el agar sangre nos puede orientar para infecciones para pseudomonas, estafilococos, el agar chocolate para aeróbicos y facultativos, y el tioglicolato para aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, nosotros debemos hacer todo esto, lo que sería en el orden siguiente: las tinciones, los cultivos, y en caso tal de que el paciente no mejore, irnos a una biopsia corneal. El Western Jensen, que nos orienta para las micobacterias, y el Middlebrook para micobacterias también. El que yo tengo experiencia es el Western Jensen. La sensibilidad. Hecho ya el estudio de laboratorio, nos puede orientar cuál sería el antibiótico más adecuado para este paciente. Entonces, el tipo de susceptibilidad que indica que si es sensible, nos indica que
cuál es de estos antibióticos es el que le podemos indicar. Si es de intermedio, es probable que el organismo sea sensible a una dosis alta de este agente antimicrobiano, y ser resistente significa que el organismo no es sensible al agente antimicrobiano. Claro, la realidad del país ha cambiado, no contamos con muchos antibióticos, pero en el momento que teníamos este tipo de antibióticos, nos regíamos por esta característica de la sensibilidad. Como les comenté hace un momento, yo lo que les recomiendo y lo que hago yo es comenzar con monoterapia. Y de eso con una quinolona. Sobre todo una quinolona de cuarta generación, que es la que me puede abarcar mejor los gram positivos y relativamente bien los gram negativos. En el país en una época era fácil conseguir la moxifloxacina, que era el Vigamox. Nosotros hicimos diferentes estudios con la moxifloxacina y conseguimos muy poca resistencia para los gram positivos. Regresando al caso de Mérida, ya el tratamiento ambulatorio fue ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral, la micacina fortificada 3 veces al día por 10 días, el Vigamox, una gota cada 4 horas, o sea, la moxifloxacina por 10 días, lubricantes oculares 3 veces al día y control a las 72 horas. Pero el paciente no acudió a ningún control. Regresando a lo que yo le estaba comentando, la ventaja de la monoterapia sobre la duoterapia es que menor toxicidad, que era lo que le comenté al principio. Si nosotros empezamos con esos diagnósticos, que si es bacteriana versus micótica, eso no ayuda al tratamiento. Debemos irnos con una apreciación más clara, y si estamos pensando que lo más frecuente en nuestra región es bacteriana, entonces empezar con una quinolona de cuarta generación. La quinolona de cuarta generación tiene menor concentración mínima inhibitoria, según la gran ventaja, afecta un buen tratamiento, sobre todo por los gram positivos y algunos gram negativos, tiene una buena permeabilidad corneal y puede alcanzar altos grados de concentración en el humor acuoso. La moxifloxacina y la galactifloxacina son estas quinolonas de esta cuarta generación. Y en los estudios que nosotros hemos realizado aquí en el centro médico, la resistencia hasta el momento es mínima. Ambos tienen actividad para patógenos gram positivos, y la moxifloxacina tiene una penetración ocular superior. La duoterapia empírica implica generalmente una combinación de 2 antibióticos fortificados, en el cual debemos relacionar una cefalosporina y un aminoglucósido para cubrir tanto los gram positivos como los gram negativos, en caso que tomemos la decisión de una duoterapia. Volviendo al caso clínico, entonces aquí vemos en el slide cómo fue la evolución en el ingreso, cómo fue a los 18 días y cómo fue el egreso. Lo que yo observo aquí es que la evolución fue relativamente satisfactoria, porque se pudo controlar la infección. Los antibióticos subconjuntivales. Solo está indicado si no se cumple con el tratamiento tópico. Que eso sería una de las indicaciones que pueden tomarlas ustedes. Y recordar el tratamiento con midriáticos como el ciclopentolato, homoterapia o atropina, para prevenir la formación de sinequias posteriores y para reducir el dolor. Ok. Estaba revisando cuánto nos falta de tiempo. Entonces, insisto en el tratamiento con la monoterapia, especialmente si una quinolona de cuarta generación, debemos tener como precaución, hay resistencia en los pacientes con la queratitis por pseudomonas, una buena elección, y en los MRSA. Los metilresistentes son casos difíciles de manejar. En el estafilococo aureus, según el estudio que hicieron en el Proto Foundation, puede haber hasta un 52% MRSA y estafilococo coagulasa hasta 24.8%. Entonces, estos casos
deben ser tratados ya con vancomicina, el tratamiento ideal. Y generalmente también son sensibles a la gentamicina, tetraciclina. Lo que yo he visto es que las quinolonas de cuarta generación hacen resistencia a la MRCA. Entonces yo recomiendo aquí la vancomicina. Volviendo, este es el caso de Mérida, se indicó la inyección conjuntival a no ver mejoría del cuadro clínico. Quería resaltar eso. Y el uso de esteroides. Esto es controversial. Debemos tener mucho, sí se puede utilizar, pero se debe tener mucho cuidado cuando utilizarlo, en qué momento. Entonces, si hay una reducción de la cicatrización corneal, del daño secundario a la inflamación y neovascularización, ahí podemos empezar, cuando estemos seguros que hay una esterilización de la úlcera, ahí podemos comenzar el tratamiento con corticosteroides. Aquí vemos uno de los casos en el cual se perforó. Y aquí les voy a mostrar lo que me mandó la doctora María Alejandra Rojas como protocolo de úlcera bacteriana que están utilizando en el HU. Si la úlcera es menor de 3 milímetros, antibiótico-terapia con moxifloxacina o gatifloxacina cada 2 horas, las primeras 24 horas, luego cada 4 horas. Si hay sospecha de gran negativo, asociar un aminoglucósido, que en este caso puede ser tobramicina. Y en caso de ser fortificado, la ceftazidina. Lubricantes y ungüento oftalmológico en la noche de ciprofloxacina o tobramicina y control diario. Me parece una excelente propuesta del HU. Con respecto, si la úlcera, fíjate, ella, el protocolo de alguna manera lo realiza con lo que con la clasificación de Don Jones, es que es muy útil. Y de esa manera es más fácil uno orientarse en el tratamiento. O sea, a mí me parece esta propuesta excelente. Vamos a revisar la yo la estoy revisando con ustedes. La de mayor de 3 milímetros y menor de 6. Se toma muestra de cultivo y antibiograma. Aunque me voy a regresar con lo que acabo de ver ahorita. Yo aquí de una vez sí le empezaría este tratamiento, pero le realizaría las tinciones y el cultivo y comenzar este tratamiento. En la mayor de 3 milímetros y menor de 6, tomar cultivo y el antibiograma. La antibiótico-terapia sería también moxifloxacina o gatifloxacina con impregnación y luego cada 2 horas por 48 horas. Si las 48 no mejoran, fortificación y ceftazidina cada 2 horas más la inyección conjuntival. Yo esperaría todavía, porque estos pacientes a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo para la penetración. No es necesario la inyección subconjuntival, sino que tenga una buena penetración del antibiótico y eso sí, un control estricto de este paciente cada 24 horas. Si no hay mejoría, ahí sí estaría de acuerdo con la vancomicina. ¿Hay una pregunta? No. Si la úlcera es mayor de 6 milímetros, como comentamos de un principio, bueno, siempre el cultivo, el antibiograma y las tensiones deben realizarse. A lo mejor este es el momento de hacer la biopsia corneal. La propuesta del hospital es impregnación, antibiótico fortificado, ceftazidina o vancomicina cada 2 horas durante las primeras 48 horas. El subconjuntival fortificado, que como les he comentado, yo no soy muy presto para el subconjuntival, de 0.1 milímetros interdiario por 3 dosis. Si no mejora, el recubrimiento conjuntival o membrana amniótica. Eso me voy a parar aquí. Si nosotros tenemos la oportunidad de los dos, yo me guío más el recubrimiento conjuntival. La membrana amniótica yo la colocaría en caso de que
ya la úlcera esté controlada, pero el defecto es de 6 milímetros, porque el germen puede cultivarse sobre esa membrana amniótica. O sea, a mí eso me daría temor. Entonces, yo si el caso está activo, que no es muy difícil de manejar y el antibiótico estoy observando que no tiene la respuesta adecuada, como opción yo colocaría el recubrimiento conjuntival. Repito, la membrana amniótica lo utilizaría si ya controlé la parte infecciosa y se mantiene la úlcera. Igual, el ser autólogo debo tener el mismo cuidado, porque puede ser una condición de cultivo y aumento de la infección. El ser autólogo lo utilizaría si utilicé una membrana amniótica, porque ya esta úlcera estaba estéril, se presentaba el defecto epitelial, se cae la membrana, y esa, por ejemplo, esa úlcera de 6 milímetros ahora está en 2 o 3, le colocaría al suero autólogo para tratar de repitalizar esta córnea. Y antibiótico vía oral, sobre todo en los casos que hay afectación en la esclera. Entonces, en resumen, si son menores de 3 milímetros, la propuesta del hospital universitario sería quinolonas y o aminoglucósidos cada 2 horas por 24 horas, luego de 4 horas, que va a ser un stop. Entonces yo preferiría empezar con una quinolona, pero de cuarta generación. Si la úlcera es central, utilizar fortificado, ceftazidime o ceftazidime. Igual, yo preferiría utilizar una quinolona de cuarta generación y después, si no consigo la quinolona de cuarta generación, lubricante, el ungüento oftalmológico de quinolona y o aminoglucósido en la noche. Si son mayores de 3 milímetros, después de la toma de la muestra del cultivo y antibiograma, la antibiótico terapia, utilizar la quinolona de cuarta generación con impregnación, luego cada 2 horas por 48 horas, estoy de acuerdo. Y si en 48 horas no mejora, la ceftazidime cada 2 horas, nasoconjuntival. Estas 48 horas, vuelvo y repito, yo tendría una observación, si puedo, de un tiempo de unos días más. Y en caso de que no resulte la quinolona de cuarta generación, yo sí me iría a la vancomicina. Si son mayores de 6 milímetros, tomamos este cultivo y antibiograma. Los colirios fortificados como ceftazidime o vancomicina, como les comenté, yo siempre empiezo con monoterapia, una quinolona de cuarta generación. Subconjuntival fortificado, yo subconjuntivales no lo coloco. Y luego del tratamiento, de acuerdo al resultado del cultivo. Si no mejora, recubrimiento conjuntival. Es mi propuesta, y ya le repito, membrana amniótica en caso de esterilización de la úlcera para la corrección del efecto epitelial, igual que el suero autólogo. Y la antibiótico terapia en caso de afectación escleral. El trasplante de córnea. El trasplante de córnea, el pronóstico aquí es muy malo. Lo que yo trataría es manejarlo con un colgajo conjuntival, porque estos casos, si le hago un trasplante córneo, probablemente porque estoy pensando ya en un tectónico, a lo mejor en un trasplante córneo escleral que ya comprometió más de 6 milímetros, está llegando al limbo y a esclera, y es como la utilizaría como última opción para tratar de salvar el ojo y a ver si salvando ese ojo en un futuro este paciente puede ir por una queratoprótesis. Pero en lo posible, estos pacientes sí nos llegan a nosotros, evitar hacer estos trasplantes de córnea cuando la infección está con unas características de mayor de 6 milímetros y está activo, porque el pronóstico es muy malo, igual se puede perforar, afectar este trasplante, y haría el trasplante como tectónico en estos pacientes ya con úlceras muy grandes. Me ha tocado, en el cual ya no vale la pena colocar el recubrimiento conjuntival, y sería con la idea, y se le explica al paciente, de salvar el globo ocular con el fin de realizarle probablemente una queratoprótesis.
Yo no sé si tienen algunas preguntas. Me encanta esta idea de que en los webinars ustedes también nos hagan las propuestas de los protocolos para que de esta manera todos ir aprendiendo y seguir una idea que hablé con el doctor Ángel Barroso de San Cristóbal, a ver si logramos entre todos hacer un protocolo a nivel nacional en el cual todos tengamos las mismas pautas. No sé si tienen algún comentario, alguna... ¿Qué se hizo, Ale? A ver si me pasan la foto. No estoy aquí. Tengo una conexión con el exterior. A ver si hay alguna pregunta. No hay. ¿Sí? Si tienen algún comentario. Sí. Oye, le debo la foto que me envió la doctora María Alejandra Rojas porque ya estábamos muy a tiempo y no nos dio tiempo de colocarla, pero eran unas fotos en el cual está todo está el grupo de San Cristóbal, que ella me comentó que eran 11 o 12, y bueno, entonces yo muy contento y muy alegre. Donde editemos el webinar, entonces la cortamos. Me están diciendo aquí que el webinar se va a editar y cuando esté editado se va a colocar la foto, que es la primera vez que se va a editar el webinar de lo que hemos hecho. Para el canal YouTube. Por el canal YouTube. ¿Cómo se pueden ver? En una semana, o sea, damos un tiempo para montarlo en el canal. No, para informar eso también. Claro. Sí, yo le voy a pasar la información, me estoy enterando que esto se va a montar en YouTube, En el canal del Centro el canal del Centro Médico, y ustedes pueden revisar otra vez esta presentación. ¿Qué hora es, Tania? Estamos en tiempo. Pero si hay otra pregunta. Alguien tiene. Ajá. Lo importante es concientizar a los pacientes sobre la toxicidad corneal. También acotar que la experiencia con inyecciones conjuntivales son efectivas. A ellos les va bien con las inyecciones subconjuntivales, dicen que son efectivas. Sí, me están comentando entre los mensajes que la experiencia con inyección subconjuntival, en los casos de ellos, es efectiva. Yo lo que trato es darle, las recomendaciones con la experiencia que yo tengo. De verdad que yo trato de manejarlo siempre desde el punto de vista con colirio porque hay una mejor penetración. Ahí la efectividad de una inyección subconjuntival no es tan buena como la de un colirio. Y más bien puede causar más inflamación. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, si no hay más preguntas. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Quiero agradecerle otra vez a la doctora María Alejandra Rojas por el interés que mostró en este webinar y el grupo del Hospital Universitario de los Andes. Vamos el próximo año a continuar con estas actividades con los diferentes hospitales. Este año lo hicimos con el Hospital de Barquisimeto, con el Hospital de San Cristóbal y con el Hospital HUL. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estarán invitados y también los invito a que yo les voy a enviar cuando esté montado en el canal YouTube del Centro Médico para que revisen esta presentación. Bueno, muchas gracias.